aprovechando este ejemplo que hicimos de fijado, voy a enseñarles cómo darle sombra a un texto y sombra a un objeto contenedor. Son parecidas las propiedades, pero el código es diferente. Vamos a hacerlo primero con un fondo. Digamos, tenemos un recuadro. Vamos a utilizar este que está acá. ¿Cómo se llama? Vamos a buscarlo. Se llama nota principal. Vamos a buscar acá nota principal. Acá está. Le habíamos dicho que tuviera un background gris. Vamos a colocarle un fondo blanco. Quizás ya se nos perdió el color. Vamos a decirle que sea negro. Título 1 negro. El color del fondo negro. Bueno, aquí está. Y vamos a venir aquí a nota principal, que es un div contenedor, y vamos a utilizar la propiedad box shadow. El box shadow lo que hace es agregar una sombra paralela con 4 valores. El primer valor es nuestro eje H o eje horizontal. El valor se da en píxeles, 10 píxeles. Un eje vertical, démosle 15 píxeles aquí para que empecemos a ver un poquitico el objeto. Un blur o un difuminado que es numérico, vamos a decirle que tenga 12. Una apertura de un sprite radius, una elongación o dispersación de la sombra, digamos que también 12, y le definimos un color. Vamos a decirle que negro. Podríamos dejar esta propiedad sin definir y no tendremos ningún problema. Bueno, aquí nos falta definirlo en píxeles. Aquí está. Como ven, tenemos una sombra, la cual podemos corregir. Vamos a cambiarle el eje horizontal a 2 píxeles. Vamos a cambiarle el eje X a 5 píxeles. Miremos qué pasa si cambiamos el blur, si le damos 2 píxeles de blur. Miren cómo se pone más duro el, el difuminado de la sombra. Coloquémosle 30. Miren cómo se dispersa. ¿Qué pasa si cambiamos este valor de dispersación? Coloquémosle 30. Ven cómo se dispersa. Y si le colocamos 1, miren cómo se suaviza. Podríamos personalizar el color de la sombra y decirle que queremos que sea amarillo, por ejemplo. Si no le damos ningún color, él va a tomar negro por defecto. Aquí pues podríamos separar un poquitico los objetos y de esta forma le creamos sombras a los contenedores. Podría hacer lo mismo con estos contenedores que están acá. Con cualquier contenedor, esto en vez de ser negro lo podría dejar blanco con una sombra. Y cómo se crean los fondos, perdón, las sombras a los textos. Voy a aprovechar acá este texto que tengo, voy a colocar un texto acá sobre este slide que puse. Entonces voy a traer acá voy a colocar acá un div. Hay una propiedad, bueno, trabajemos con center. Hay un div propio que se llama center. Center quiere decir que los objetos que estén ahí se van a centrar automáticamente. Eso nos ahorra trabajo en el CSS de tener que crear una posición centrada. Voy a colocar un párrafo, voy a colocar un texto simulado, recuerden Loren, y oprimimos la tecla tabulado. Y acá, vamos a ver dónde está por acá. Acá está, tenemos un texto que pues no es lo más estético. El texto está centrado, aunque no lo crean, en su eje horizontal, verticalmente ahorita ya lo cuadramos. Y vamos a darle unos atributos previos a hacer el shadow, el text shadow, donde está acá,
nota principal, más arriba, más arriba, más arriba. Acá está, acá en el slide. Entonces vamos a decir que vamos a llamar a la sección slider que busque la etiqueta center y bueno, primero el texto. Vamos a decirle el texto, vamos a ir de lo más profundo. Vamos a decirle que busque el slider, o sea, este contenedor, que busque la etiqueta center y que busque la etiqueta párrafo. Y vamos a decirle que el texto tenga un color blanco. Ahí está. Vamos a decirle que tenga un tamaño, un font size. Vamos a colocarle un tamaño bastante grande para que lo veamos, de 30 píxeles. Como si fuera una leyenda. Aquí lo tenemos. Y aquí es donde ya empezamos a entender por qué la importancia de la sombra paralela. Vamos a decirle al párrafo que aquí está la propiedad text-shadow. Para la anterior era box shadow, este es text shadow. Y tenemos un eje horizontal, un eje vertical, un difuminado y podremos personalizar el color. Aquí no tenemos una dispersación de elemento. Aquí él toma por defecto el color de la tipografía. Entonces acá sí debemos asignarle un color de negro. Vamos a buscar el negro acá. Y ya vemos por qué, para qué nos puede servir un shadow, un text shadow en HTML. Aquí podríamos decirle que tuviera un poco más de difuminado, un poco menos también, depende del tamaño de la tipografía. Especificamos el shadow y de esta forma el texto tiene una apariencia muchísimo mejor. Aquí podemos decirle aquí al slider que tenga un, vamos a darle, no, a él no, busquemos, perdón, vamos a decirle aquí anterior, dejemos que vamos de lo más profundo hacia atrás, vamos a decirle que tenga, me busque la sección slider, que busque la etiqueta center y vamos a decirle que me coloque un padding o un margen interno de arriba y de abajo 0, porque no lo voy a acomodar, y vamos a decirle que tenga 110 píxeles de los lados. Perdón, acá se me fue una C de más. Miren cómo se me ajustó el texto. Ya. Acá tenemos el texto, pero yo quiero centrarlo verticalmente. El centrado vertical no es tan fácil de hacer. Dependiendo si es un texto o un objeto, la forma de centrar cambia. En este caso, vamos a centrar un texto. Entonces voy a decirle al contenedor que, bueno, yo sé que el alto que le establecí fue de 500, el tamaño que tiene esto. Para eso es importante saber el alto del elemento. Vamos a decirle que el interlineado sea exactamente del mismo tamaño de altura que el objeto que tiene. Miren cómo el interlineado se nos abre. Miren cómo se me abrió. Entonces lo que vamos a hacer es cuadrar esto un poco. Vamos a decirle que la etiqueta center también mida 500, que es lo que mide el slide. Si lo ven ahí. Entonces nos está dispersando el texto. Entonces lo que vamos a hacer acá es en el párrafo, vamos a decir aquí al párrafo, que el texto tenga un interlineado de 1.5. Esto es una medida relativa a su tamaño. Y miren cómo volvemos a ajustarlo. Vamos a decir que el párrafo lo muestre
en línea de bloque, inline block. Vamos viendo qué va pasando. Miren cómo ya los entré. Y de esta forma se entra un texto. No es tan sencillo. Bueno, acá creo que no guardé el último cambio. Si se dan cuenta, center es el contenedor. Y le tuve que decir que tuviera un interlineado de 500. 500, ¿por qué? Porque su otro contenedor más grande, que es el slide, medía 500. Si el slide lo subo a 600, ya la tipografía no está en el centro. Tendría que venir a decirle acá que él tuviera 600 y el 600. ¿Sí? Para de esta forma mantenerlo siempre centrado con respecto a su contenedor. De esta forma ya sabemos cómo utilizar un box shadow y un text shadow para mejorar la presentación visual de los objetos. No hay que abusar tampoco de este tipo de recursos, ya que saturaríamos nuestro tema de diseño, pero miren que ni siquiera hemos trabajado el tema de color y ya la página tiene una presentación visual muchísimo mejor que lo que habíamos proyectado originalmente.